esta hermosa noche con, con lo que el Señor nos quiere mostrar a todos. Entonces vamos a iniciar con nuestra invocación al Espíritu Santo. Ya sabemos muy bien que todo esto requiere cierto procedimiento, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. La etapa cero, que es la preparación para todos nosotros, para encontrar y saber realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas y qué es lo que realmente Dios nos invita a todos nosotros. La invocación al Espíritu Santo que nos lleva a todos a invocar a aquel que ha inspirado las Sagradas Escrituras y nos lleva a todos nosotros a encontrarnos con el Señor. Entonces, vamos a empezar con esa etapa cero, que es la invocación al Espíritu Santo. Entonces, dejo a cargo a la persona que tiene y que le han dejado encargada de ello. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como la niña de tus ojos y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Espíritu Santo, ven en esta noche, en esta reunión, Señor, a que nos des entendimiento, a que nos abra nuestro corazón para poder recibir tu palabra, Señor, dignamente. Te damos gracias por estar aquí todos reunidos y invoco al Espíritu Santo para que nos aliente y nos dé entendimiento. Amén. Amén. Muy bien, entonces proseguimos con lo que nos corresponde ahora, que es la lectura de la palabra de Dios. Entonces, nos respondemos a esta pregunta. ¿Qué dice el texto? Entonces, partiendo de esa pregunta, escuchamos la primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia. Prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. Por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de saber. Mi siervo inocente rehabilitará a todos porque cargó con sus crímenes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, vamos a quedarnos ahí meditando siempre lectura tras lectura. Ya hemos visto que nos funciona hacerlo de esa manera para no quedarnos perdidos cuando hacemos todas las lecturas de un solo bloque. Entonces vamos a ir ahí uno por uno para poder adaptarnos y adaptar las lecturas a lo que concierne a todo ello. Entonces vamos a entrar ahorita de lleno a lo que nos quiere ahora mismo. Como bien sabemos todos nosotros, el libro de Isaías es uno de los que nosotros conocemos como profetas mayores por su forma de pensar, su forma de escribir, y también se le llama profetas mayores por el tiempo en el cual ellos estuvieron. Recordemos muy bien que el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías pues estaba viviendo un momento de crisis, un momento en el cual el pueblo de Israel entraba en duda, el pueblo de Israel ya se estaba volviendo anti Dios, podríamos decir, porque se estaba enfocando más a otras cosas en lugar de enfocarse a Dios. Entonces, está esto presente. Y decíamos la otra vez, recordar usted que estábamos hablando de que el profeta Isaías, en el mismo libro, el cual nosotros conocemos, está dividido en tres. El primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. ¿Y por qué está dividido de esa manera? Resulta que el profeta Isaías forma una escuela. Usted recordará tanto en el libro de los Reyes cuando Elías
es arrebatado al cielo por medio de aquel carro de fuego. Y dice que llegaron algunos profetas a buscar el espíritu de Elías en una montaña. Y eso quiere decir que había una escuela de profetas, una escuela en la cual se les instruía a las personas que querían ser profetas, se les instruía cómo realmente debería ser su relación con Dios. Y entonces Isaías también tiene, podríamos decirlo así, como una escuela, tiene discípulos. Y estos discípulos son los que van haciendo y formando nuevamente los libros que van apareciendo en ese libro del profeta Isaías, pero que sobre todo también va lanzando cierto mensaje, porque cada libro, por ejemplo, el primer Isaías que nosotros encontramos en el capítulo 1 hasta el capítulo 39, es lo que nosotros conocemos como el primer Isaías. Y luego encontramos otros, ya sea desde el capítulo 40 hasta el 55, que es el segundo Isaías, y del 56 hasta donde termine el libro de Isaías, se le conoce como el tercer Isaías. Entonces, el libro de Isaías tiene entonces varias fases, no podemos decir nosotros que es una sola historia, sino que son varias etapas que el pueblo de Israel pasa y que los autores ponen por escrito y que lo dan a conocer por medio del nombre de este profeta Isaías. Entonces, la lección divina gira entonces en torno a ello. ¿Cuál es la figura central de la primera lectura? El siervo sufriente del Señor. ¿Y por qué presenta un siervo sufriente? Porque lo presenta de una manera que sufre porque el pueblo no entiende, el pueblo no comprende, y el pueblo, por más que se le aparezca a este siervo del Señor, nunca van a hacer caso a ello. Usted se recordará que estas lecturas también aparecen en todo lo que es la Cuaresma. Va apareciendo todas esas lecturas del siervo sufriente. ¿Por qué? Porque a pesar de que se muestra un siervo que sufre por el pueblo, al pueblo le da igual. Al pueblo no le importa. El pueblo quiere seguir en sus mismas ataduras. Entonces, nos lleva a todo ello. ¿Qué debemos de comprender de todo eso? Debemos de comprender que de igual manera el siervo sufriente también está presente el sentido de que toda persona que sabe aceptar ese mensaje de Dios, sabe aceptar lo que Dios tiene para él, no le importa dejar las cosas hacia un lado, sino que tiene presente la figura de Dios. Entonces, vamos con ello entonces. Ustedes si se dieron cuenta cuando empezaba la primera lectura, el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento cuando entregue su vida. Entonces, ¿qué da a conocer eso? Da a conocer entonces que el Señor da a una persona que tiene que cargar con todo ello. Entonces, vamos a tocar un punto que vale la pena aquí tenerlo. La primera lectura entonces. Ya como lo platicamos hace un momento, es sabido que el profeta Isaías es un autor de los más altos pensamientos del Antiguo Testamento. Entonces, para el pueblo de Israel, hablar del profeta Isaías es hablar de algo muy verídico. Entonces, va con esa parte. Entre los cuales se halla sin duda todas, bueno, sobre todo en esta segunda parte que encontramos nosotros, que está en el capítulo 53 que acabamos de leer, que es parte de lo que nosotros conocemos como el segundo Isaías, donde surge un personaje muy misterioso, llamado el siervo de Yahvé. Vamos a encontrar en el libro de Isaías 3 cánticos de este siervo, el siervo de Yahvé, un siervo que sufre. Por ejemplo, aparece en la tercera parte el otro siervo sufriente cuando habla acerca de triturado por nuestras culpas y por sus cardenales hemos sido curados, dice la versión de Jerusalén. Entonces va mostrando siempre que ese siervo sufre. Entonces, ¿por qué es misterioso? Porque el pueblo de Israel no entiende qué siervo es ese, no sabe a quién se está refiriendo, simplemente es una persona que fue enviado por Dios y automáticamente el pueblo de Israel entendió que se estaba refiriendo al país azotado por todas las situaciones del exilio, de los países que le estaban dominando. El pueblo de Israel creyó que era el mismo pueblo de Israel.
pero realmente se estaba refiriendo a algo que estaba, a alguien que estaba por venir. Entonces, el siervo de Yahvé. ¿Qué pasa con este siervo? Este personaje en la página que hoy escuchamos, o sea, en la lectura de hoy, alcanza unas características únicamente aplicables a aquel que hizo en todo el mayor servicio al plan de salvación. ¿Y quién es él? Es Cristo. Entonces, vemos en él algo distinto. Por eso me llama mucho la atención. Si usted tiene su revista ahí y lee, se da realmente cuenta que a Cristo se refiere. El Señor quiso triturar su sufrimiento con el sufrimiento cuando entregue su vida como expiación. ¿Qué es una expiación? Una expiación es como ofrecer algo en sacrificio por un favor que se está solicitando. En este caso, si se da la vida del siervo sufriente en expiación, es para que todas las personas se salven. Veré a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor, designios que se han presentado día tras día. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Entonces, aquí hay algo muy importante. ¿Y cómo se lo voy a aclarar aquí? Por ejemplo, la plegaria eucarística. Toda plegaria eucarística que usted va a escuchar, ya sea a la 1, a la 4, o la plegaria de niños, o la reconciliación que siempre utilizamos en la Santa Misa, por ejemplo. Teniendo esta parte en cuenta de lo que dice el profeta Isaías, por las fatigas de su alma verá la luz, saciará con sus sufrimientos, justificará a mi siervo a muchos. Antiguamente la liturgia de la Eucaristía decía, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por todos, decía antes. Si se da cuenta ahora, esa partecita ha cambiado, el relato eucarístico ha cambiado. Y aquí, ¿por qué razón? Porque aquí tiene su sentido. Ahora dice, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos. Cambia totalmente el término. ¿Por qué razón? ¿Por qué cambia ese término? Porque resulta que no todos creen en la Eucaristía. Entonces, al final de todo ello, el que acepta el sufrimiento del siervo de Dios se salva. Aquel que acepta con fe que el siervo de Dios, en este caso Cristo, se salva, encuentra consuelo, encuentra sanidad, encuentra paz por esa simple y sencilla razón. Las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, o sea, no a todos, porque no todos van a creer en ese siervo de Dios, ni todos hoy en día creen en la Eucaristía. Por eso esas palabritas, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Ya no dice que será derramada por ustedes y por todos, no. Porque ¿cómo se va a salvar la persona si no acepta realmente ese banquete de salvación? Interesante esa parte, ¿verdad? Pero ahí lo dejo, no estamos en liturgia ahora. Muy bien. Entonces aparece la primera característica de ese siervo. Si usted lo quiere anotar, anótelo. ¿Cuál es la primera característica de este siervo? Es que ese título que tiene de siervo de Yahvé no es un honor inmerecido. ¿Por qué razón no es un honor inmerecido? Porque es un siervo. Y al ser siervo, el siervo no tiene honores. Simplemente es servir. ¿Por qué razón? Si lo miramos desde el versículo 10, habla acerca de la disponibilidad que tiene este siervo de darse a sí mismo, no importando qué cosas pueda pasar. Segunda característica del siervo sufriente. La segunda característica del siervo es que cumple la voluntad de Dios
en condiciones sumamente difíciles. ¿Por qué razón? Si usted se da cuenta y si pone atención al texto, habla primeramente como si estuviera contando, pero a la vez también da a conocer lo que está pasando y lo que va a pasar. En otras palabras, el siervo sufriente ha aceptado voluntariamente ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque es un servidor y no es un honor, sino es, podemos decir así, una característica de alguien que sigue a Dios. Tercera característica. Sabemos bien que el profeta Isaías escribe entonces en un ambiente totalmente distinto, un ambiente ateo, donde el pueblo de Israel no quería saber en nada. Entonces, el ambiente al cual es enviado le rechaza, humilla y es despreciado. En otras palabras, la tercera característica es entonces que es un varón de dolores. ¿Por qué un varón de dolores? Porque sufre, porque pasa dolor, pero ese dolor entonces tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? La lectura dice, para justificar a muchos. Cuarta característica de este siervo. ¿Cuál es el destino final entonces de este siervo? No es la muerte y la destrucción total. Su muerte tiene un extraño destino de vida, o sea, una vida fecunda. O sea que al final de todo, hermanos y hermanas, si nos damos cuenta en esta lectura, a pesar de que este siervo es humillado, es rechazado, pasa por dolor, ese dolor entonces no se queda solamente así humillado por los suelos, sino tiene frutos. Y ese fruto que es, como digo, tiene vida, da vida, justifica a muchos. Y no solamente justificar, sino que hace vivir a otros. Entonces, ¿a qué nos lleva esta primera lectura, hermanos y hermanas? Nos lleva a este sentido. Debemos de tener claro entonces que no solamente estamos nosotros, como muchos piensan, muchas personas piensan que ser cristiano, vamos con esta parte de reflexión. Ya vimos todos nosotros que estas características del siervo, este siervo sufriente, son las características del mismo Cristo. ¿En qué sentido? Si nos damos cuenta, la característica de Jesús, cuando aclara todo que Él es el Hijo de Dios, no va con el sentido de sentirse orgulloso. La característica primero, entonces, que decíamos, era que ese nombre, ser siervo de Yahvé, no es un honor inmerecido. O sea, en el sentido que no es un honor ni es un premio. Se recibe. Pero si tiene eso de ser siervo de Yahvé, es porque sus ojos y sus oídos están atentos a ese Dios. La segunda característica que también nos alimenta hoy es esta. Las condiciones sumamente difíciles en las cuales está el siervo de Dios, que no le importó. Va con su misión. Va hacia esa misión de dolor, sabiendo muy bien que esa misión, aunque sea de dolor, va a tener para muchos alegría. Va a tener para muchos gozo. Y la tercera característica, rechazado y humillado. Característica que también se nota en Cristo, que a pesar de que hablaba de amor, a pesar de que no le hacía daño a nadie, era rechazado. La cuarta característica también que vemos en Cristo, esa característica
que nos tiene hoy en día a nosotros en pie en la iglesia es que, aunque pudo haber parecido, como diría San Pablo, el final de todo, el fracaso de la cruz, el fracaso donde toda persona moría porque era la muerte más indigna que se podía tener en una cruz. San Pablo habla del escándalo de la cruz. Pero Jesucristo, no queda solamente así como un final. Un final en el cual le podemos decir, aquí se acabó. Sino San Pablo detecta en todo ello. No, aquí no se acabó, aquí empezó. Si nosotros nos pusiéramos a meditar ahorita acerca de esta lectura, a lo que nos lleva, ¿se identifica usted con este siervo sufriente? ¿Se caracteriza usted con estos cuatro puntos que hemos meditado? ¿Ha recibido usted ese honor de ser siervo o sierva de Yahvé? ¿Y cómo identifica usted que es siervo y sierva de Yahvé? Por ese llamado que ha recibido, que sea una pastoral, o como nosotros le llamamos pastoral, a un servicio que el mismo Dios nos llama a todos nosotros, que sea una pastoral de consejo, donde hay muchas personas que lleguen con usted y le digan, mire, necesito hablar. Mire, necesito que me dé un consejo. Mire, necesito que ore por mí. O de repente usted tal vez está tranquilo, tranquila. De repente suena su teléfono y le dicen, mi cabal escucha un llanto. Escucha a una persona quizás derramando lágrimas. Y esa persona le puede decir a usted, deme un abrazo. Y quizás esa persona le puede decir a usted, deme una palabra de aliento. Es un siervo y sierva de Yahvé. ¿Se ha visto usted en momentos difíciles? Como esta segunda característica. Momentos difíciles donde solamente nos queda decir, Dios está conmigo. Momento difícil donde uno se encuentra con los verdaderos amigos y esto sí. ¿Cómo podemos nosotros identificar a un amigo? Un verdadero amigo en el momento difícil nunca te va a alejar de Dios. Al contrario, te va a ubicar primeramente en el punto para que reconozcamos cuál ha sido el punto por el cual nosotros nos hemos alejado. Ay, en esos momentos es cuando realmente conocemos a un amigo. Hay personas que realmente nos hacen reír, sí, pero no son amigos. Hay personas que quizás nos hacen quizás bromas y que cuentan chistes. ¿Te sientes bien ahí? Sí, pero realmente es un amigo. Hay que saber identificar la voz de Dios. Las condiciones entonces, las condiciones en las cuales hemos estado. Tal vez por ser siervo de Dios, hemos sido rechazados, humillados en esa misión que nosotros hemos recibido. Somos ese varón de dolor. ¿Cuáles son los dolores que nosotros hemos cargado por seguir a Cristo? Dolores en los cuales tal vez nos hemos puesto a pensar, si esto es seguir a Cristo, mejor lo dejo. Si esto significa seguir al Señor, y si estaba tan tranquilo cuando no me había acercado a la iglesia. Posiblemente sí, era más tranquilo. Pero que hay un detalle. Si eres realmente un siervo
sierva de Dios, en ese momento difícil, en ese, como dice el texto, un varón de dolor, eres feliz. Y esa felicidad la vas a ir encontrando paso a paso. Pero simplemente tenemos que dejarnos enamorar por el Señor. Y comparando esta cuarta característica en nuestra vida. Tal vez ese momento de sufrimiento que usted pasó, ese momento de humillación, porque la gente lo humilla a uno. Y la gente no se toca el alma para humillarlo a uno. Te pueden decir un montón de cosas. Que eres esto, que eres aquello, que eres una santulona, que eres un santulón. Ya no te gusta compartir porque los de la iglesia te lo prohíben. No, simplemente es que le has encontrado sentido a tu vida. Y encontrarle sentido a la vida significa ser feliz. Y esa felicidad que vas encontrando va impactando la vida de otros. Ya no sé, qué bonito se siente, fíjense ustedes, experimentar que alguien le diga a uno, aunque tal vez ni uno ni en cuenta, bien, gracias por aquel consejo que me dio. Mire, gracias por aquel momento en el cual oró por mí. Mire, gracias, porque aunque lo vi, estaba pasando por momentos difíciles, usted estaba alegre. Usted me animó. Usted me dio fuerzas para que yo mirara desde otro punto de vista mi vida y la situación que estaba pasando. Si le ha pasado, usted no me dejará mentir. Es una bonita experiencia. Experiencia que nos hace suspirar. Mirar al cielo y decir, fuiste tú, Señor. Esa es la característica entonces de un siervo de Yahvé. Pasamos entonces a la segunda lectura. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Muy Aleluya. bien. Vamos a pasar entonces a meditar primero la segunda lectura y luego pasamos al Evangelio. Muy bien. Interesante esta segunda lectura que hemos escuchado. Y si nos damos cuenta, cada lectura pues, nos lleva a todos nosotros a encontrarnos con algo bonito. Hermanos, dice San Pablo, bueno, no es San Pablo, es el autor de la carta a los Hebreos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote. Esto va mucho apegado a lo que leíamos en la primera lectura del siervo de Yahvé. ¿Por qué razón? Porque recordemos que cuando estábamos hablando y cuando se habla de un sumo sacerdote ofrece, un sumo sacerdote da, un sumo sacerdote da y ofrece en nombre de alguien. Entonces, Cristo, que es sumo sacerdote, se ofrece a sí mismo. Y no solamente se ofrece a sí mismo, sino que Él es el mismo quien se da, el sumo sacerdote.
La segunda lectura, por lo tanto, habla como sumo sacerdote. Tal vez esta es la idea central de todo ello. Sumo sacerdote fue probado en todo, menos en el pecado. Este es el eje que nos va a mover a nosotros para encontrarnos con el centro de esta lectura. Sumo sacerdote, sí, fue probado en todo, menos en el pecado. Pero es sobre todo la lectura de la carta de los Hebreos la que viene prudentemente, podemos decir, a completar nuestra comprensión de Jesús, servidor de Dios. Si se dan cuenta, estuvimos hablando entonces, una primera lectura de el siervo de Dios, o sea, el servidor. Y un sacerdote es un servidor. Como un primer punto, toquemos esto. El sumo sacerdote, por lo tanto, en este caso, hablando de Cristo, su vida en el mundo ha sido donación y entrega. ¿Se acuerdan que ese punto lo tocábamos en la primera lectura? Servicio, al modo como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, un primer punto, el servicio sacerdotal. ¿Y cuál era el objetivo por el cual los sacerdotes, o el actuar de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ya decíamos que los sacerdotes ofrecían sacrificio, pero ¿para qué? ¿Para qué actuaban los sacerdotes? Aquí está el objetivo. Actuaban para atraer la salvación a los hombres. Entonces, si nos damos cuenta, esa hermosa parte, y aquí quiero encerrar algo, acordémonos que todos nosotros que hemos sido bautizados participamos del sacerdocio. El sacerdocio común de los fieles. Punto 2. De hecho, Él ha atravesado los cielos como los sacerdotes atraviesan un espacio dentro del templo, llamado la tienda, para presentar ante Dios con los sacrificios. Tal servicio ha hecho Cristo en su pasión y resurrección. Porque hablamos acerca de este punto. Resulta que cada año solamente el sumo sacerdote podía entrar a un lugar que se le conoce como el Santo Santorum, o el lugar santísimo, el lugar más santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba la presencia de Dios. Interesante esa parte. Y entonces, aquí encuentra usted el detalle que cada vez que el sumo sacerdote entraba cada año para ofrecer el incienso, ofrecer el sacrificio, el sumo sacerdote le tenían que amarrar un lazo en el tobillo. Porque si el sacerdote pasaba más de 3 horas ahí, es porque algo le pasó. Porque estar en la presencia de Dios requería también estar purificado. Y si no estaba purificado, el sumo sacerdote moría en ese mismo lugar. Entonces el sacerdote entraba a ese lugar y si no salía, lo sacaban jalando el lazo. Pero lo que voy, hermanos, es esto. El sumo sacerdote entonces entraba para ofrecer un sacrificio para la salvación del pueblo, para el perdón de los pecados del pueblo. Y si ustedes se recordarán, el libro de San Marcos y también el Evangelio de San Mateo, cuando narran que Jesús estando en una cruz, da una exclamación estando ahí ya antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entrega su vida. Cuentan los evangelistas que en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Nos estamos refiriendo a ese velo del Santo Santorum, ese velo que apartaba al pueblo de Dios de la verdadera presencia, la presencia de Yahvé. Y Cristo, que es el sumo sacerdote por excelencia, porque ofrece el sacrificio, pero es Él el sacrificio y se ofrece por todos nosotros, rompe el velo
entra al lugar santísimo y deja las puertas abiertas para todo aquel que se quiera acercar. Sumo sacerdote. Y el detalle, rompe el velo de arriba hacia abajo. ¿Por qué razón? Pues todos van a decir, a ley tenía que ser y no lo iban a pasar de abajo para arriba. El sentido teológico es eso. Se rompe entonces lo que separaba a Dios del hombre. Pero ¿de quién es la iniciativa? De Dios. Por eso de arriba hacia abajo. El punto 3 habla que durante la pasión misma del Señor es un periodo doloroso, como todo ser humano lo pueda pasar, pero hay que tener en cuenta algo. Es el mismo Dios quien sirve. El mismo Cristo, el Hijo de Dios, entonces hace un puente entre Dios y el hombre para darle vida. Y 4, queda por tanto confiar en Cristo, desechar la duda, los temores y la cobardía a la hora del testimonio, a la hora de dar testimonio de Él ante el mundo. Pues es el siervo de Dios, que quiso hacerse hermano nuestro para interceder por nosotros. Interesante ese punto porque si nos damos cuenta, todos nosotros debemos de tener en cuenta esos detalles. No se trata solamente de decir, sí, Cristo es el sumo sacerdote, se da cuenta, vamos viendo detalles que se van apareciendo en todas las lecturas y que nos van ayudando a nosotros a la comprensión de ello. Entonces, vamos a esto. Hermanos y hermanas, así como hemos hablado nosotros del sacerdocio de Cristo, ahora la pregunta es para nosotros. Si tú y yo hemos sido bautizados, también participamos de ese sacerdocio común de todos los fieles. Y ahora dígame algo. ¿Realmente ese sacerdocio que tenemos, como decía este tercer punto, funciona como puente entre Dios y los hombres? ¿Será que mi vida y mi testimonio es un instrumento para que la persona se pueda acercar a Dios? O quizás yo he sido el barranco mismo, que en lugar de crear conexión entre Dios y el hombre, he creado división por mi forma de ser. Se recordará que en una ocasión decíamos que qué feo sería y qué feo es que le digan a uno, si así te portas y sos de la iglesia, ¿para qué voy a ir? Estamos haciendo un barranco en lugar de ser puentes. Eres sacerdote. Eres sacerdote de Dios. Eres sacerdote del Dios Altísimo. Y volviendo un poco a la primera lectura, eres un siervo de Yahvé. ¿Cómo estás utilizando ese don que Dios te ha dado? ¿Cómo estás utilizando ese don que Dios ha permitido que tengas en tu vida? ¿Lo has aprovechado o lo has desechado? Muy bien. Entonces ahora pasemos a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedes lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentamos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Cuando Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba
que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben, los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, al que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Interesante lo que escuchamos. Vieron todo lo que nos encerraba en la primera lectura y también lo que mostraba la segunda lectura. Van también aquí, solo que aquí los discípulos, en lugar de seguir el ejemplo del Señor, pues van mucho más allá. Decíamos entonces que el siervo de Yahvé es un título que sí, no es de honor, pero sí se lo gana por su forma de ser. Pero en cambio aquí, ¿qué pasa? Se están ganando, ¿será que eso de sentarse a la derecha y el otro a la izquierda por su forma de ser, porque lo están pidiendo? Aquí está la soberbia presente entonces. Entonces, ¿cuál es el eje del evangelio? El eje es esto. El Hijo del Hombre ha venido a servir, punto. Ese es el centro. En la página del evangelio, la que revela el misterio del siervo de Dios, ya figurada por Isaías, y que Jesús de Nazaret usa una expresión clara para definir su misión. No ser servido, sino servir. En ella se esconde el secreto de la manera como él realizó la misión que el Padre le había encomendado, con un servicio difícil, en condiciones difíciles. Pero la enseñanza es bastante amplia y surge de toda la escena y de la manera de actuar de los dos personajes aquí, que aquí se contienen. Muy bien. Punto número 1. Los primeros personajes que nos van a aparecer son los hijos del Zebedeo. Recordemos muy bien, Santiago y Juan son discípulos de Cristo. Pero ¿qué va a simbolizar este criterio o qué va a significar esta forma de pensar de estos discípulos? Simboliza entonces el conjunto de los criterios humanos que entran en la fe cristiana, porque chocan de frente a la actitud del siervo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos, y hoy lo decía en homilía, nosotros queremos una iglesia a nuestro estilo. Queremos que las personas crean las cosas que nosotros creemos y no lo que Dios quiere que nosotros creamos. Entonces, Juan y Santiago entonces representan los criterios humanos que no deben de estar presentes en la fe cristiana. El buscar puestos, el buscar el primer lugar, el buscar ser bien atendido, el buscar glamour, en el buscar muchas veces, podemos decir, lujos. O le decía en una ocasión a una persona, hay muchas personas, y como se dice a veces, las que más se vuelven lleno de cosas son las que no lo tienen y aparentan tenerlo, ¿verdad? Y cuando aparentan tenerlo, se vuelven tan egoístas y quieren tener las cosas solo para ellos.
No les importa que las personas derramen lágrimas. No les importa que las personas no duerman o dejen a su familia. Pero ellos quieren estar bien. Y nos damos cuenta en muchas personas que sucede ahí. ¿Por qué? Porque se busca. Se busca que le digan tales títulos. Les gusta que les digan lo que a ellos les gusta. Para las personas que van contra los criterios de la fe cristiana, buscan títulos. No me diga hermano, dígame doctor. No me diga hermano, dígame licenciado. Y así sucesivamente queremos muchas veces tener los primeros puestos y se nos olvida muchas veces que la fe cristiana lleva al servicio. ¿Qué más encontramos en ello? Miramos una fe inmadura en estos dos discípulos. ¿Por qué una fe inmadura? Porque creen que ser Mesías se refiere a ejercer un poder. Es lo que ellos pensaban. Sin duda, lleno de placeres y orgullos humanos tan diferentes de la inmolación y donación que se esconden en la cruz a la que se encamina el Maestro. Y por este punto, muchas veces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Hay muchas personas que piensan que el sentido de decir o tener nos llevan a todos nosotros a tener, como dice aquí, a veces piensan que por tal vez servir en algo ya vamos a tener nosotros más cosas, como se habla lamentablemente en una teología que ahora se está metiendo mucho en la iglesia y que es teología protestante, la teología de la prosperidad. Cree en Cristo y vas a ser bendecido. Cree en Cristo y vas a recibir toda clase de bienes. Cree en Cristo y no te vas a enfermar. Y se nos olvida totalmente ese sentido de donación, o sea, el sentido de servicio, el sentido de darnos. Entonces, ¿por qué estos discípulos piden al Maestro estas cosas? Porque creen que el Mesías tiene un poder temporal, un poder en el cual él puede decir, está bueno, pues quédate a mi derecha, vos a mi izquierda y punto. No. Por eso la pregunta del Maestro. ¿Están dispuestos ustedes a pasar por lo que yo voy a pasar? Jesús responde a estos discípulos, aclarando de modo realista y sincero que seguirlo, ¿qué pasa? Implica no honor, no gloria, sino disponerse a beber el cáliz suyo, o sea, el cáliz del Señor, es decir, su destino ya indicado, servir a través de su muerte, servir a través de su entrega en la cruz. Interesante esa parte. ¿Por qué es interesante? Porque aquí nos abre a nosotros los ojos y los oídos y realmente nos lleva a todos nosotros a cuestionarnos cómo realmente nosotros estamos viviendo ese sentido de servicio. Ustedes se recordarán que en otra parte del Evangelio hay algo de cómo le llaman a estos dos discípulos, los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque tienen un acto, podemos decir así, aparente de valentía. Están dispuestos ellos a compartir ese destino. En realidad son hijos del trueno, es decir, de decisiones temporales. Aún no son hijos de Dios, en el sentido de abrazar la misión de Dios. Señor, haz que, o quieres que caiga el fuego del cielo y los consuma. Serán duros y no miraban más allá.
Entonces, finalmente, la autodefinición de Jesús en su camino aclara las actitudes que debe de tener el cristiano. El único, y eso que se le quede grabado, el único gran honor es mediante el camino del servicio. Difícil, en condiciones difíciles, pero camino auténtico para llegar a la vida en abundancia, la vida eterna. Y aquí toco algo que realmente decía yo hace un momento. Se sufre. Sí. Y Jesús nunca dijo que todo iba a ser fácil. Jesús dijo que aquel que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y sígame. Y es algo que se tiene presente y que nunca se debe olvidar. Pero ¿a qué nos lleva todo ello entonces, hermanos? Nos lleva entonces a nosotros a reconocer que somos siervos. Y en esta parte de la meditación que hemos hecho de todas las lecturas, también nos lleva a todos nosotros a ello. A entrar en diálogo con la palabra de Dios, a entrar en diálogo con Él para decir, Señor, de verdad que no le he atinado a las cosas que me pides. Señor, de verdad que yo pensaba en mis adentros que seguirte era esto. Señor, yo pensaba que tú eras el Rey de Reyes, como nos lo han presentado muchas personas. Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres un hijo de rey, tú eres... No. Somos hijos del siervo de siervos. Ana María. Y entonces cuando estamos hablando acerca de que somos hijos del siervo de siervos, nosotros también tenemos que ser servidores. Y no se trata entonces en este momento de pensar, uy, sí que está difícil la palabra, ¿verdad? No. Siempre ha estado ahí la invitación. Siempre está metido ahí la invitación de todos nosotros. ¿Somos personas que buscamos honores o somos personas que buscamos con humildad servir? ¿Cuál es tu pastoral? ¿Cuál es tu pastoral? ¿Cuál es el momento en el cual tú te encuentras y estás dispuesto a caminar? ¿Cuáles son tus disposiciones? ¿Cuáles son, podemos decir así, el pensamiento a qué apuntamos nosotros con nuestra vida? A seguir siempre, ser humillados. Sí, es que miren, ser servidor y ser siervo no significa que me humillen pues por cualquier cosa, no, también se tiene que defender. De esta manera también nunca un servidor de Dios ¿sí? Tiene que actuar justamente. No va a decir, ay, me está echando la culpa, pero como soy siervo de Dios me va a aguantar. No, también hay que hacer las cosas exactas. Siervo de Dios. Por eso profeta también. Anuncia y denuncia. Nunca un siervo de Dios se deja que lo culpen. O sea, en el sentido cuando no hay cosas ahí. Porque, ¿qué pasa siempre? Ah, que como vos sos de la iglesia, vos te echamos la culpa de todo. Porque como vos sos de la iglesia, vos tenés que ver qué haces. Porque como vos sos de la iglesia, decís que oren. Como sos de la iglesia, entonces yo también voy a tratar de ser la iglesia, tal vez solamente así también pueda cambiar yo mi vida, pero no está el compromiso. Aquella persona que realmente quiere cambiar de vida, aquella persona que realmente quiere que su vida sea transformada, primero tiene que romper esa barrera de orgullo. Por más que le pidas a Dios, Señor, quiero avanzar en esto, Señor, pero si no rompes con tu orgullo, pero si no rompes con tu soberbia, ahí va a estar todo. ¿Por qué? Sí, a Dios le pediste, Dios te escuchó, pero ¿quién fue el obstáculo para que Dios actuara? Tú mismo.
Entonces, hermanos y hermanas, ahora también yo hago la pregunta que hizo Jesús. ¿Podrán pasar la prueba que yo he de pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Estamos totalmente dispuestos. Ahí depende de cada uno. El Señor entonces nos invita a todos nosotros a este momento de oración. Si se da cuenta, no hemos dicho, ahora seguimos con tal paso. Bueno, usted ya sabe qué paso llevamos. Ahí en su lugar, tal vez si tiene una velita encendida, o tiene algún crucifijo enfrente, o alguna imagen de algún santo. Si tiene el crucifijo enfrente, quédese viendo al siervo de siervos, a Jesucristo. Si tiene una imagen de algún santo, dése cuenta que si esa persona, la imagen que usted tiene ahí, es santo, es porque fue un siervo de Yahvé. Y si no tienen alguna imagen, pero por lo menos tiene una vela, quédese viendo la vela, es Cristo luz. Mediante contempla usted la imagen de Cristo o la de un santo o la vela, en su mente oremos. Señor Jesús, tú que nos has invitado a servirte de tantas maneras, tú que nos invitas a encontrarnos contigo por medio de la palabra, hoy queremos nosotros saber que tú nos estás haciendo un llamado, nos estás haciendo este regalo tan bello de encargarnos algo, de tener ese ministerio, de tener quizás una pastoral en la cual tú te has manifestado, tal vez no nos hemos dado cuenta, pero tú has trabajado. Y esas veces que quizás nos hemos sentido felices, porque alguien nos dice, muchas gracias por lo que hizo por mí, muchas gracias por haber orado, muchas gracias por esas palabras que me dio. Es Cristo mismo agradeciendo. Es Cristo mismo manifestándose en su vida. El Señor está con nosotros. Señor Jesús, llénanos de tu presencia, llénanos de tu fuerza, de tu paz, de tu amor, que realmente nosotros podamos responder bien a esa llamada. No pensando en cosas materiales que vamos a recibir bendiciones, sino simplemente servirte por amor. De lo demás, tú te encargas. Haz que no anhelemos pedirte solamente cosas materiales. Que te podamos pedir en nuestra oración, Señor, dame sabiduría. O podamos decirte en nuestra oración, dame un corazón como el tuyo. Y como dices tú, lo demás vendrá por añadidura. Permítenos, Señor, servirte como debemos de ser. Permítenos, Señor, servirte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Bendito y alabado sea el Señor. Te bendecimos porque estás con nosotros. Hoy queremos contemplar tu rostro, Señor. Tu rostro amoroso, como dice aquel canto. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En esta contemplación por medio de esa letra del pescador de hombres, sabemos muy bien que has puesto la mirada en nosotros. Sonriendo nos has llamado, nos has nombrado porque confías en nosotros y hoy estamos confiados en ti. Por eso, hermanos y hermanas, hoy ya no se trata solamente de escuchar, no se trata solamente de decir, qué bonito. Ahora se trata también de actuar. Al final de la lección divina, no le voy a pedir ahorita que lo escriba. Ahora lo voy a dejar yo a la libertad.
Si al final de este momento de lección divina, usted quiere tomar su cuadernito y escribir, ¿a qué es lo que se compromete? Si realmente usted quiso abrir su corazón a lo que Dios le quería decir, usted va a escribir. Se va a tomar, aunque sea unos segundos después de este tiempo que tenemos aquí vía Zoom, y va a escribir. ¿Por qué? Porque Dios tocó su corazón. Y si se le olvidó, es porque, como se dice a veces somos personas y cristianos del momento, pero ya no le damos seguimiento. Se nos olvida o le damos más importancia a otras cosas. Y, mamá, mire, quiero comer. Espérame un momento, ahorita voy. Tranquilos, tómense su tiempo. La acción, ahora usted, ya no lo va a hacer, ya no lo va a decir porque yo se lo estoy diciendo, sino que tiene que brotar de su corazón. En el momento que usted quiera hacerlo, decir, Señor, yo me comprometo a ello. Finalizamos entonces con la proclamación del salmo. Entonces le dejo el tiempo a quien tiene a cargo el salmo. Te toca, Byron, en este momento. Está bien. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Pide al Señor de aquellos que temen, y sus bondades confía. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, pues en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate con bondadoso nosotros, Señor. con nosotros, Señor. Finalicemos este momento de oración con las palabras que Cristo nos enseñó diciendo a todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos Cada día. ofenden. Perdona No nos nuestras dejes ofensas, caer en como también nosotros tentación y perdonamos a los que nos líbranos. ofenden. No No nos dejes dejes caer caer en tentación y y líbranos líbranos de de mal. todo. Amén. Dios. Muy bien, muchas gracias a todos. Ahí me escuché una plática al inicio, me parece la idea. Doña Ana María. ¿Qué dije yo? Y no me acuerdo. Ah. No me recuerdo qué vi. Ahí se va a recordar, me parece la idea. No, recuérdame, por favor. Ah, no. Ahí se lo voy a decir después. Ah, bueno, espero. Entonces, Va, está bien, está bien. que Dios le bendiga entonces a todos y que todo lo que aprendamos hoy nos ayude a todos nosotros para seguir adelante. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Muy bien. Que pasen buena noche a todos. Gracias, Gracias, Padre. Padre.
Gracias, Feliz Padre. noche para Igualmente, feliz todos. noche a todos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Feliz Buenas noche. noches. Feliz noche a todos. Gracias. Noche. Bendiciones.